Amada familia de la fe, les saludo en el amor de Cristo. Espero que cada uno y cada una se encuentren bien en en este nuevo culto virtual. Gracias a la misericordia de Dios, quiero entregar una palabra que he titulado Dios quiere sanar nuestras vidas. Dios quiere sanar nuestras vidas. Y eso es, espero que Dios me pueda usar en este día para que su palabra venga a ser un consuelo a nuestras vidas, venga a renovar nuestras fuerzas, porque claramente estamos desgastados producto del tiempo por el cual se ha extendido, ¿cierto?, esta pandemia. Y claramente que el encierro, la cuarentena, la tensión social que hay, el ver noticias, hace que vayamos decayendo. El ver que pese a todos los inconvenientes que estamos viviendo, pese a todos esos inconvenientes, vemos que hay personas que siguen indiferentes a la palabra de Dios. Entonces uno dice, wow, si una pandemia no fue suficiente para atraer un corazón a Dios, ¿qué, qué será lo suficiente? Entonces todas esas cosas claramente nos van desgastando. Por eso eh, he querido traer una palabra que sea que nos ayude a levantarnos, y estoy convencido de que Dios quiere y puede sanar nuestras vidas. Así que vamos a ir a la palabra del Señor. Eh, Todos tenemos áreas en nuestras vidas donde necesitamos la ayuda de Dios. Todos tenemos áreas débiles, áreas eh, que tienen carencias, y necesitamos la ayuda de Dios para poder sanar esas áreas. Ahora, en la palabra de hoy, espero que sea la misma palabra la que vaya trayendo convicción y sanidad a nuestras vidas. Eh, la palabra que venga a, a liberarnos de ciertas luchas que tú y yo tenemos. Entonces, claramente la palabra de Dios tiene un propósito para nuestras vidas, y ese propósito, entre muchos, es a ayudarnos, a ayudarte a ti y ayudarme a mí a no equivocarnos. Porque hay equivocaciones, amados, que cuestan la fe. Hay equivocaciones que nos sacan del camino. Entonces, la idea del mensaje de esta mañana es que la palabra nos ayude a no equivocarnos, y que la palabra nos ayude a entrar en los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. Entonces, la pregunta es, ¿sabes lo que necesita el mundo? El mundo necesita gente cambiada por la palabra de Dios, gente que pase a ser líderes, a ser referentes en un mundo caído, líderes que a través de la transformación en Cristo puedan ser un aporte para una sociedad dañada y una sociedad que va a ser parte de la ira de Dios, como lo he ido diciendo en cultos anteriores. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que si no soy capaz de cambiar yo, por ejemplo, es imposible que Dios me use para ayudar a cambiar a otras personas. Entonces, si no somos capaces de cambiar, eh, si tú no eres capaz de cambiar, iglesia, tu propio mundo, difícil que ayudes a cambiar el mundo, ¿ya? Entonces, la palabra de hoy quiere ayudarnos. Quiero que busque Isaías capítulo 57 y voy a leer del capítulo 57 los versículos 14 y 15 y el versículo 18 y 19. Voy a repetir por si me equivoqué.
va a buscar el capítulo 57 del libro de Isaías. Y voy a leer los versículos 14, 15 y los versículos 18 y 19 de la Nueva Traducción Viviente. Posteriormente, los versículos que diga, usted los va a anotar y después los va a analizar en familia y los va a, a revisar, ¿cierto?, todo lo que yo le he comentado. Dice así la palabra de Dios en Isaías 57. Dios dice, reconstruyan el camino, quiten las rocas y las piedras del camino para que mi pueblo pueda volver del cautiverio. El alto y majestuoso que vive en la eternidad, el santo dice, no lo está diciendo cualquiera, lo está diciendo el alto y majestuoso que vive en la eternidad, el santo dice, yo vivo en un lugar alto y santo, con los de espíritu arrepentido y humilde. Restauro el espíritu destrozado del humilde y reavivo el valor de los que tienen un corazón arrepentido. Me salto al versículo 18. He visto lo que hacen, pero aún así los sanaré y los guiaré. Consolaré a los que se lamentan, llevando palabras de alabanza a sus labios. Que tengan paz abundante, tanto cerca como lejos, dice el Señor que los sana. Tremenda palabra del Señor, amado, amada, tú que estás escuchando. Dios dice que hace algo especial con los de espíritu arrepentido y humilde. Y esta es una característica, amados, que hemos hablado en estos cultos virtuales que hemos desarrollado en este tiempo de pandemia, en estos tiempos de cuarentena. Se necesita, amados, un corazón humilde. Cuando comencé esta prédica decía que si una pandemia, amado, si una pandemia, si la misma muerte en el aire no es capaz de hacer volver a una persona al arrepentimiento y acercarse a Dios, entonces claramente serán los juicios de Dios sobre el mundo los que van a provocar en esas personas el arrepentimiento que nunca quisieron tener mientras Dios pudo ser hallado. Su palabra lo dice así, que ojalá lo encontremos y que lo busquemos mientras pueda ser hallado. Es decir, hay un momento en que Él no va a poder ser hallado. Lo dice la palabra, no lo estoy diciendo yo. Entonces, me llama mucho la atención a mí lo reiterado que es la palabra de Dios para decir que Él restaura el espíritu destrozado del humilde, y reaviva el valor de los que tienen un corazón arrepentido. Es decir, es necesario para que nuestras vidas sean transformadas, arrepentirnos. Como dice Romanos, ¿cierto? Que el libro de Romanos dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces es importante entender ese mensaje para ser sanados por Dios. Dios no nos puede sanar cuando nosotros creemos que somos buenos. Dios te va a decir, ok, tú te crees bueno, sigue en tu bondad, sigue haciendo lo bueno que has hecho. Pero mi palabra, en mi reino, las cosas de Dios no funcionan así. Las cosas de Dios funcionan como Dios lo dice. Y Dios dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces dice, eh, no hay justo ni aun uno. Y la palabra dice que para salir del juicio, ¿cierto? Dice, el regalo de Dios es vida eterna en Jesucristo. Entonces, la palabra es clarísima. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie, nadie, nadie va al Padre si no es por mí, dijo Jesús, por mí. Entonces,
no es una religión, amada familia de la fe. O tú que estás escuchando por primera vez este mensaje, no es por religión que el hombre es salvo. El hombre es salvo por la fe en Cristo, por la gracia de Dios. El hombre es salvo por escuchar el Evangelio de la cruz de Cristo. Y cuando ese hombre que escucha el Evangelio de la cruz de Cristo dice, yo quiero tomar el sacrificio que Cristo hizo por amor, porque la palabra dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, y más encima dice que no envió al Hijo a condenar al mundo, sino envió al Hijo para que el mundo sea salvo por él. Entonces, cuando logramos entender eso, amado, amada que estás escuchando, Dios claramente le abrimos puertas a Dios, le abrimos nuestro corazón a Dios para que Él entre a trabajar en nuestras vidas, al contrario de, de lo que uno viene escuchando en este tiempo, de que la gente le está abriendo puertas al mal, porque claramente, lo he dicho, que la iglesia fue infiltrada por el enemigo hizo un trabajo tan bueno que infiltró la iglesia. Y hoy día dentro de la misma iglesia nos encontramos con el humanismo, dentro de la misma iglesia nos encontramos con el hedonismo, que es, en mi opinión, la última religión de esta generación pecadora. Entonces, claramente, si tú le abres puertas al mal, Dios no va a poder venir a tu vida. Y las cosas que están ocurriendo en tu vida, estas cosas sobrenaturales malas y negativas que están ocurriendo en tu vida, es porque abrimos puertas al maligno y es porque no hemos sacado los ídolos. Los ídolos. Eh, Vuelvo a insistir con la serie que están dando en la televisión, la serie Moisés. Uno puede sacar muchas enseñanzas de esa serie. Eh, Dios va a liberar, y Dios liberó claramente a los que tuvieron fe en ese libertador que les iba a mandar, y no a los que se rindieron a los dioses con minúscula, a la infinidad de dioses con minúscula que ofrecía eh, la cultura en la cual ellos eran esclavos. Entonces, eso mismo tenemos que aplicarlo hoy día, no descuidarnos con eso. Entonces, volviendo a la palabra de Isaías, eh, dice el verso 19, llevando palabra de alabanza a sus labios. Cuando en nuestros labios hay palabras de alabanza es porque tenemos un corazón gozoso, gozoso, un corazón eh, que está alegre por las maravillas que Dios está haciendo en nuestras vidas. Entonces, el gran sanador es Dios. Él es el gran sanador y necesitamos aferrarnos a Él. Cristo en su ministerio enseñó, anótelo, anótelo, no lo busque para que vayamos avanzando. Mateo 9, Mateo 9, versos 12 y 13. Cristo enseñó en su ministerio. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Una enseñanza clarísima. Cristo no vino por los justos. Por eso hay tanto justo dando vueltas por el mundo sin Dios. Justos llenos de vanagloria. Siempre converso con los que están en la universidad. En la universidad siempre los profesores, ellos quieren, en mi opinión, estoy dando mi opinión, los profesores como que ellos quieren, si él te está enseñando un ramo, tú tienes que vivir 24 horas en función de ese ramo. Y el otro profesor que te está enseñando el otro ramo, tu vida tiene que girar en torno a ese ramo y eso no es justo. Hay un desequilibrio y en mi opinión hay una vanagloria. Y luego he conversado con jóvenes que llegan a llorar porque los profesores les ponen mala nota porque ellos no están viviendo. El que está enseñando el ramo X quiere que tú vivas las 24/7 en relación a ese ramo X y eso es imposible porque vivimos en un mundo donde tenemos muchos deberes que cumplir y es imposible respirar el ramo que ese profesor enseña.
Y ellos se creen, en mi opinión, dioses con minúscula. Y no tienen la capacidad para poder entender que hoy día las personas están sobrepasadas con el estrés, están sobrepasadas con el estrés. Por eso es necesario que estos justos vayan a la palabra de Dios para que entiendan lo que significa la misericordia. La misericordia. Eh, por eso hay muchos justos que no van a entrar al reino. Por eso, camino al reino van muchos humildes, muchos pecadores, van antes que los justos. Si pudiéramos hacer una gráfica, ¿cierto? En un papel y el reino estuviera acá y los justos van camino al reino, hablando espiritualmente, veríamos a muchas dueñas de casa, veríamos a muchas personas humildes, a muchos hombres esforzados por delante de estas personas vanagloriosas, que su Dios es su intelectualismo, que su Dios es sus pensamientos, porque ellos han leído tanto y son tan cultos que realmente están haciendo un aporte el estar con sus pies puestos en este mundo. Eso es una mentira, eso es una mentira. En el reino de Dios las cosas son distintas. Eh, Jesús dijo, yo no he venido a llamar a justos, por eso van a haber muchos justos que nunca van a entrar en el reino de los cielos, porque para entrar en el reino de Dios te necesitas, tú tienes que arrepentirte. Y se me vienen a la mente cuando digo tienes que arrepentirte tantas personas que he conocido en mis más de 25 o 30 años en Cristo. Vi tantas personas, conversé con tantas personas con algunos durante años y nunca quisieron aceptar que la gloria es de Dios, nunca quisieron aceptar que el que manda las cosas, el que mueve el tablero es Dios. Y por eso siguen en vidas miserables, miserables, porque jamás han querido doblar sus rodillas ante un Dios todopoderoso. Entonces, Dios tiene el poder para sanar y para salvar a cada enfermo y a cada pecador. Y grábate eso, iglesia, grábate eso, familia de la fe, grábate eso tú que estás escuchando esto hoy día por primera vez. Dios tiene el poder para salvar a cada pecador y para sanar a cada enfermo. ¿Cuál es el requisito? Ser humilde, reconocer que necesitamos a Dios. ¿Cuál podría ser el problema? La pregunta. Y la respuesta es, muchas veces no es que Dios no quiera contestar tu oración, o no quiera sanar tu enfermedad, o no quiera convertir a la persona por la cual estás orando. El problema es que nosotros queremos que Dios conteste nuestras oraciones a nuestra manera. Y ahí fallamos, porque Dios contesta las oraciones cuando una persona va con sinceridad, con honestidad, con un corazón humilde, va a pedir la voluntad de Dios y Dios la va a hacer. Vuelvo a la serie Moisés. ¿Cuándo contesta la oración Moisés? Perdón, ¿cuándo contesta la oración Dios en la serie Moisés? Cuando el pueblo clama. El pueblo se había entregado a dioses ajenos, el pueblo se inclinaba a, a esta cosa llamada Horus vivo, a un ser humano que pasaba, lo llevaban en andas y decía que él era el soberano, el rey del alto y bajo Egipto, el amado de Ta, Horus vivo, un insignificante pajarraco para el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, para el Dios el cual tú y yo seguimos, para el Dios que nos amó desde antes de la fundación del mundo. Cuando logramos entender eso, todo problema se termina, porque podemos entender que estamos en la verdad, podemos entender que amamos a un Dios que gobierna todo lo que pasa en este mundo, y porque podemos entender que estamos en las manos de Dios y no en las manos de un virus, y no y que no estamos sujetos
a una pandemia y a un plan de las tinieblas a través de un nuevo orden mundial, que lo he dicho en reiteradas ocasiones, que mientras estamos encerrados, ellos están logrando sacar leyes de las mismas tinieblas, las cuales, si es que logramos un día volver a una normalidad, nos vamos a dar cuenta de que van a haber cosas irreversibles, irreversibles. Entonces, Dios tiene el poder para salvarte y para sanarte. Y Él es el que mueve el tablero de ajedrez. Entonces, Dios siempre quiere bendecirnos y Dios siempre está mandando su amor. Recordemos que hicimos una palabra donde decíamos que al igual que el maná que caía, esta comida del cielo, este pan que caía del cielo a este pueblo que transitaba por el desierto durante años, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Es decir, tenemos que vivir este día de acuerdo al afán de este día. Los afanes de mañana vamos a contar para enfrentar los afanes de mañana con una misericordia nueva que va a ser derramada por Dios sobre tu vida y sobre mi vida mañana. Entonces está el éxito en la confianza que podamos tener en Dios. Así que eh, pregunta, ¿cuántas veces ha ocurrido que una palabra de verdad que confronta aleja a las personas? Lo voy a repetir. ¿Cuántas veces ha ocurrido que Dios, a través de un siervo, ha enviado una palabra de verdad, una palabra del reino, una palabra con un peso, con un rema, y esa palabra aleja a las personas? Permiso. Esa palabra aleja a las personas. Entonces, te quiero decir hoy día, el que tiene oídos, oiga. El que tiene oídos, oiga. Voy a leer lo que dice, lo que Jesús dijo, anótelo en Juan 6, Juan capítulo 6, versos 60 al 68. Está hablando Jesús, dice, al oírlas sus enseñanzas, las enseñanzas de Jesús, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, al hablar de sus discípulos no estamos hablando exclusivamente ahora de los 12, estamos hablando de sus seguidores. Eh, Sabiendo Jesús que sus seguidores murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus seguidores volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús, ahora sí que le habla a los 12, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Tremendo. Eso te demuestra, iglesia, que Jesús no ablandó su palabra, porque el ablandar la palabra significa la pérdida de muchas personas. ¿Y por qué? Porque como dije antes, eh, y me estoy saliendo de la palabra, me estoy saliendo del mensaje que tengo anotado, porque quiero ser obediente al Señor, eh, y siento que el Señor quiere hablarnos algo. ¿Por qué la palabra tiene que ser dura? Porque cuando nosotros enseñamos un evangelio blando,
estamos entregando personas a las tinieblas. ¿Por qué digo esto? Porque yo vengo hablando de muchos años, más o menos del 2012, 2013, eh, fui advirtiendo cosas, no es que me estoy creyendo profeta, hay muchos cristianos, pastores que lo han hecho, lamentablemente somos poquitos. Advertí que se venía una agenda de las tinieblas. ¿Y qué pasó? Que el cristianismo en general, la iglesia evangélica, no pudo ver esta, no fue la atalaya que se necesitaba. Entonces siguió viviendo una vida normal, siguió diciendo cosas normales, siguió diciendo, haciendo cultos normales, no advirtiendo el peligro que venía. Es como que, para que usted me entienda, es como que estamos viviendo en una aldea, todas nuestras viviendas son de madera, pero en aldeas que están a kilómetros de distancia, se están empezando a incendiar las casas por un incendio que viene. Pero los líderes de esta aldea decimos, pero acá no ha llegado. Pero un día viene un viento fuerte y ese viento hace que el incendio empiece a llegar a las aldeas cercanas. Y cuando vamos a tomar las medidas para enfrentar el incendio, para parar el fuego, nos damos cuenta que ya era demasiado tarde. Y se nos presentan dos alternativas: dejar todo botado y arrancar, o tratar de combatir el incendio y morir. Espiritualmente hablando, estoy haciendo este ejemplo. Y eso fue lo que ocurrió. Como no hubieron atalayas, como no se avisó lo que venía, como no se avisó que el humanismo estaba entrando a la iglesia, como no se avisó después que ya no era solo que ya no era solo el humanismo, sino que ya las ideologías pervertidas estaban entrando en la iglesia, pues llegaron, pues llegaron, y llegaron de una forma avasalladora. Y es así como hoy día vemos iglesias que se desviaron del camino y que claramente van a tener que pagar la retribución al pecado que ellos aceptaron y que ellos están haciendo. Yo prediqué sobre el hedonismo, que era la última religión de esta generación perdida, y lo sigo diciendo. Es una generación donde la búsqueda del placer justifica todo medio. Y ese medio, si son los niños, si el placer son los niños, van por los niños, y créeme que ya es el objetivo, y que claramente, en mi opinión, hay cosas que van a ser irreversibles, hay leyes irreversibles, y hoy día vemos iglesias infiltradas donde se sigue predicando con toda normalidad cosas que son totalmente antibíblicas. eh, y puedo hablar también de lo que es el marxismo cultural. El marxismo es un pensamiento que no es cristiano, y ese marxismo cultural también entró en la iglesia, y hoy día vemos que la misma iglesia propicia el marxismo cultural. Es decir, el marxismo, al no poder entrar ideológicamente, entró a través de la cultura. Y el cristiano dice, pero si la cultura es buena, entonces yo voy a tomar esta ideología cultural porque es buena, y voy a ser un cristiano, pero voy a tomar estas ideologías culturales. Créeme que estás equivocado o estás equivocada. El ser cristiano no es solamente creer en Dios, porque eh, dice la palabra de Dios en el libro de Santiago que los demonios también son buenos creyentes. Es más, hay demonios que son mejor creyentes que algunos mismos cristianos porque conocen la palabra mejor que algunos cristianos. Entonces, eh, por eso ser cristiano no es solo creer en Dios. Ser cristiano es someterse a los principios de la palabra de Dios. ¿Y por qué estamos en una sociedad donde la familia está siendo aniquilada, donde hay una deconstrucción de la familia? Porque la iglesia no fue la atalaya que estuvo a la altura de lo que Dios quiere de una atalaya. Lo que Dios quiere de una atalaya es que avise, y que si en ese aviso la palabra que la atalaya está diciendo es dura, eh,
no importa, porque Jesús dijo a sus 12, ¿se quieren ir también? En el fondo les dijo, ahí está el camino, tómenlo y váyanse. Yo necesito gente que no solamente me crea, yo necesito gente que se empape de lo que yo estoy diciendo, porque en el fondo, si nosotros como cristianos, si hay algún pastor que está viendo este culto, si tú como pastor no te empapas de que el pastor no es el centro del mensaje, el centro del mensaje es la palabra del Señor, las ovejas son del Señor, Dios pone pastores como instrumentos para ayudar, pero el gran pastor, el pastor de pastores es Dios. Entonces, eh, por eso, en mi opinión, la palabra tiene que ser dura. Y te hablo a ti, si no eres creyente, yo me convertí con palabra dura. Y me convertí con palabra dura porque si no hubiera tenido un pastor que me hable duro, yo estaría perdido en el mundo. Porque yo estaba arraigado al mundo, porque el mundo me gustaba y porque el mundo me complacía. Fue necesaria una palabra dura. Y esa palabra ayudó a botar los velos y a decir, de ahora en adelante mi vida le pertenece a Dios y yo voy a entregar mi vida a Dios. Y cada vez las convicciones son más grandes al ver cómo el mal se ha ensañado contra la familia, cómo el mal se ha ensañado contra la iglesia, cómo el mal se ha ensañado contra los niños. Es cosa de que te metas a internet, de que veas los canales de televisión son mentirosos, te muestran lo que la editorial, lo que la línea editorial de ese canal quiere. Si tú quieres saber la verdad, búscala en internet. Yo puedo recomendarte canales, pídelo y te lo recomiendo a través del grupo que tenemos, pero la verdad hoy día está en internet, están censurando una cantidad de canales de YouTube impresionante, en Facebook, están censurando canales, van a cerrarlos. Amados, se viene la persecución sobre la iglesia, se viene, porque es así, las tinieblas son así. Satanás no tiene compasión. Si tú quieres esperar compasión, la compasión la tiene Cristo. La misericordia viene de Dios. El reino de las tinieblas no tiene misericordia. El reino de las tinieblas quiere destruir tu vida y va a ir con todo para destruirla. Entonces, eh, no esperes misericordia de las tinieblas. Las tinieblas están llevando a cabo un plan bastante bien elaborado y si los pastores no decimos la verdad con una palabra dura, simplemente cuando te des cuenta, cuando despiertes, va a ser demasiado tarde. El tiempo es ahora. Si tú quieres salvar tu vida, corre para salvar tu vida. Dios, lo que yo te puedo decir, quiere sanarte, pero para sanarte es necesario que haya un arrepentimiento en tu vida, que tú vengas a Dios con humildad, que saques el orgullo, que saques la vanagloria, que creas lo que se te está diciendo y que no te vayas en lo que Satanás quiere. A mí me da lo mismo que tú me creas o no me creas a mí, porque no es lo importante eso. Lo importante es que le creas a Dios. Y cuando tú le crees a Dios, tienes que creerle a su palabra. Y la palabra de Dios tiene principios, tiene preceptos, tiene una ética bíblica, tiene mandamientos. Y hay cosas que los cristianos no podemos hacer, aunque lo queramos hacer. Hay cosas que los cristianos no podemos participar, aunque lo quisiéramos hacer. Y por eso eh, el cristiano, estoy hablándole al cristiano del mundo, ya hago la diferencia para que no sienta que es un ataque personal. Por eso el cristiano del mundo, o si quiere achiquémoslo a Chile, por eso el cristiano en Chile está dando bote, porque tú lees las redes sociales y te das cuenta que hay cristianos que están dando bote, que no tienen idea lo que es Cristo, que no tienen idea lo que significa el arrepentimiento. Dios no se mueve en la violencia. Como cristiano tú no puedes amenazar con ir a destruir a un pastor, a una iglesia.
Eso, arrepiéntete, arrepiéntete. Eso no es una vida regenerada por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios. Eso no es el cristianismo. Me sorprendió un pastor al cual aprecio mucho, el pastor David Ormachea, cuando dio una postura política basada en la ética bíblica y las personas, los cristianos, porque a David Ormachea no lo siguen los mundanos, los cristianos lo amenazaron con ir, cuando viniera a Chile, ir a quemarle los libros. En mi opinión, no son cristianos, no son cristianos. Un cristiano no se mueve como se mueve el mundo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo realmente estoy conmovido como pastor y por eso creo que necesitamos, estoy saltándome las hojas, tenía como 15 hojas, me las voy a saltar por el tiempo, porque entiendo que Dios quiere hablar y yo no voy a ser porfiado. Y cuando Dios quiere cambiar un sermón, estoy totalmente, soy un instrumento y lo importante es lo que Dios quiera decir, no lo que yo quiera expresar. Yo soy un instrumento. Entonces busca, amado, para decir por cuál es el título de este mensaje, Dios quiere sanarte. Sí, Dios quiere sanarte. Busca Mateo, o sea, Mateo 5, anótalo, verso 1 al 3. Lo voy a leer. Mateo 5, verso 1 al 3. Viendo la multitud, está hablando de Jesús, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y quiero finalizar que tú hagas el ejercicio en tu mente, haz el ejercicio en tu mente, imagínate una multitud, porque a Cristo lo seguían multitudes. Imagínate una multitud y es necesario que Cristo suba al monte para poder ver esa multitud. Su palabra así lo dice, viendo la multitud, subió al monte. Entonces, haz el ejercicio, imagínate a Jesús viendo una multitud y sube al monte y empieza a hablarles. Dice la palabra, abriendo su boca, les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Así inicia el Sermón del Monte, que es una de las maravillas que nos muestra la palabra del Señor. Eso está en Mateo 5. Entonces, imagínate a Jesús mirando a cada uno. Y quiero que te imagines que estás tú en medio de esa multitud. Sí, imagínate, tú en medio de esa multitud. Yo me voy a imaginar que estoy en medio de esa multitud y veo a Jesús eh, mirando el corazón de cada persona que está ahí en medio de esa multitud. Y en medio de esa multitud Jesús está mirando tu corazón y está mirando mi corazón. Gracias, Señor, porque estás mirando mi corazón. Gracias, Señor, porque miras mi corazón. Y cuando Jesús mira mi corazón y cuando Jesús mira tu corazón, Jesús te dice, yo sé tus luchas, yo sé tus miedos, yo sé tus carencias, yo conozco tu pasado, yo sé que tú vienes con problemas aún desde el vientre de tu madre, yo sé los dolores que tú has vivido, yo sé cuando tú lloras en el secreto, yo sé tus miedos cuando tienes que enfrentar un mundo que no te ayuda, un mundo que no tiene misericordia. Yo lo sé todo, dice Jesús. Yo sé las luchas que tienes para dejar los pecados. Yo sé las luchas que tienes para suplir tus carencias. Pero yo estoy aquí, dice Jesús, porque yo soy tu sanador. Yo puedo sanarte. Yo puedo sanarte. Solamente tienes que tener un corazón humilde. Por eso Jesús, amado, dice en la primera frase, dice, bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Quiénes son los pobres de espíritu?
es lo opuesto a la autosuficiencia. Por eso los autosuficientes no pueden entrar al reino. Pueden, si se arrepienten. Para que no me diga, el pastor dijo que los autosuficientes no van a entrar. No estoy diciendo eso. Por eso no pueden. Estoy diciendo espiritualmente ahora no pueden, porque su autosuficiencia no se los permite. Pero si tú sacas tu autosuficiencia, tú botas tu orgullo, tú vas a poder entrar al reino. Tú vas a poder ser sanado por Dios porque vas a cambiar, vas a empezar a recibir el mensaje en vez de ver dónde se equivocó el pastor, dónde se equivocó el siervo de Dios que le tocó predicar la palabra para decir no le corresponde, porque yo conozco gente que se ha llevado toda una vida en eso, toda una vida en eso, diciendo, ¿sabes qué? Estuvo bien, pero se equivocó ahí, da lo mismo que se equivoquen. Ve el corazón y la intención del siervo que está haciendo un esfuerzo por traer una palabra. Hay muchos pastores que yo he escuchado que les cuesta pronunciar palabras porque quizás no tuvieron una educación, no tuvieron la posibilidad, pero son tremendos hombres de Dios. Yo no lo voy a descalificar porque habla mal. Yo voy a ver su corazón y si su corazón es un corazón limpio y es un corazón que ama a Dios, voy a ser edificado con la palabra de ese siervo. Hay muchos siervos de Dios que con 34 grados andan con terno y corbata predicando la palabra de Dios y los voy a respetar y les doy mis respetos. Y no me voy a fijar en si dijeron mal si dijeron en vez de entrar, de entren, me da lo mismo, me da lo mismo, ese no es el fondo. El fondo es que los pobres de espíritu son lo opuesto a los autosuficientes. Ese es el fondo. Se refiere, cuando Cristo dijo, bienaventurados los pobres de espíritu, se refiere a la profunda humildad de reconocer la bancarrota espiritual que tenemos cuando estamos apartados de Dios. Se trata de aquellos que están conscientes de su estado de perdición y carencia cuando estamos fuera de la gracia de Dios. Eso es, así te puede ayudar Dios. Por eso es una decisión mía y es una decisión tuya el que Dios nos pueda ayudar. Por lo tanto, con esto concluyo, no te compares con el mundo. En Dios las cosas son diferentes. En Dios las cosas son diferentes. El reino de Dios se mueve de una forma distinta. Y si nosotros queremos ser parte del reino de Dios, tenemos que aceptar, amados, amadas, que Dios muchas veces nos va a hablar con dureza. Nos va a hablar con dureza. Y por eso ese es el mensaje. Toma la exhortación de Dios, aunque sea dura, y te vas a dar cuenta al finalizar el día que Dios tuvo que hablarnos una palabra dura por amor, por amor. Porque si Dios no nos confrontara, claramente nos vamos a la perdición, a la perdición. Recuerda que de los millones de esclavos que Moisés como libertador sacó de Egipto, solamente dos de los que salieron de Egipto, no de los que después nacieron en el desierto, estoy hablando de los que salieron de Egipto, solamente dos entraron a la tierra prometida. Entonces, se necesita una palabra dura, se necesita hablar las cosas con la verdad, las cosas como son, porque estamos en desventaja. La agenda de las tinieblas a través de las redes sociales, wow, hoy día si, con esto sí que termino, hoy día si hay un desequilibrio es en la juventud, en la juventud. Esta es una balanza, acá está
la cantidad de información que reciben de las redes sociales y del plan de las tinieblas. Y acá, en este extremo inferior, está el culto, el devocional de jóvenes y las cosas de Dios. Hay un mundo de diferencia. Si nosotros no nos ponemos firmes en nuestra creencia, si nosotros no nos ponemos fuertes en nuestra fe, el mundo va a matar a los jóvenes, el mundo va a sacar a los hijos, estoy hablando espiritualmente, el mundo va a sacar a lo que tú más quieres, que son tus hijos, los va a sacar del camino de la fe, va a sacar a los jóvenes, porque la información es una avalancha, y créeme que es una avalancha que no viene presentándose como mala, se viene presentando como algo bueno, y va a generar una inquietud en los jóvenes por buscar esas cosas. Por lo tanto, hay una desventaja. Por eso la palabra es dura. Por eso valoremos el esfuerzo de los grandes hombres de Dios que se esfuerzan día a día. No estoy hablando de mí, estoy hablando de referentes cristianos importantes que siguen haciendo un esfuerzo por enseñarnos. Yo como pastor también necesito ser enseñado y bueno, valoremos que Dios está preocupado de cada uno de nosotros. Ese es el mensaje, amado, que te quería dar hoy día. Dios puede sanarnos y Dios quiere sanarnos. Solamente es necesario que tú y yo lo deseemos. Y para eso necesitamos ir delante de Dios, necesitamos verlo como el gran soberano, necesitamos verlo como el Dios poderoso, necesitamos arrepentirnos, arrodillarnos delante de Dios para que Él pueda hacer su obra en cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga. Recuerda que esto es paso a paso, es día a día. Recuerda que los que van a ir saliendo de las cuarentenas, con toda la precaución, por favor, cuídense, cuídense, que tengan una bendecida semana. Un abrazo con amor en Cristo, Pastor Luis, y nos vemos en un próximo mensaje, si Dios así lo permite. Bendiciones.